Si decimos no confiar en Él o decidimos confiar en Él de acuerdo a nuestra propia manera de pensar, es posible que no logremos que Él intervenga como Él quiere. Diga conmigo, el justo vivirá por la fe. Cuando usted escucha la frase, el justo vivirá por la fe, los que tenemos tiempo en el Evangelio, en Cristo, esa palabra la asociamos como: voy a dejar mi trabajo para servir a Dios y voy a vivir por fe. ¿Cuántos han oído esa frase? O el misionero que se va a otro lado del mundo y dice: voy a dejar mi casa, mi tierra, mi familia y me voy por fe. Voy a vivir por fe. Sin embargo, la Biblia no habla de que solo los pastores viven por la fe. Y no solo los misioneros que van a otras partes del mundo para servir a otros viven por la fe. Y no solamente los que han renunciado a ciertas cosas para dedicarse a Dios viven por la fe. No dice los pastores vivirán por la fe. Los misioneros vivirán por la fe. Dice el justo vivirá por la fe. Eso quiere decir que todos aquellos que entramos en la categoría de justos vivimos por fe. ¿Está aquí? Ahora, la pregunta sería: ¿quién es un justo? Y bueno, si vamos a la palabra de Dios, encontramos que en el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, antes de que Cristo viniera a este mundo. Si vamos al Antiguo Testamento, encontramos que una persona justa era una persona leal y devota al Señor, devota a lo que Dios establecía, alguien que vivía para hacer la voluntad de Dios, alguien que permanecía fiel a Dios y fiel a los intereses del Señor. A esos la Biblia en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, les llama justos. Y en el Antiguo Testamento el justo, bajo esta definición, vivía por la fe. Ahora, en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento de Mateo, o desde que Jesús se presenta en escena hasta el final de los tiempos, el Apocalipsis, el justo sí es alguien que es leal, alguien que es devoto a Dios y hace lo que Dios establece, alguien que vive para hacer la voluntad de Dios y que permanece fiel a los intereses de Dios, pero esto es el resultado de algo más grande. En pocas palabras, en el Antiguo Pacto este era el fin, pero en el Nuevo Testamento este es el medio. ¿Sí me estoy explicando? En el Antiguo Pacto, de alguna manera, ellos tenían que hacer cosas para ser justos. Pero en el Nuevo Pacto, todo esto es el resultado. Más bien es el fin, el resultado. El medio es otro. Corrijo. En el Nuevo Pacto, no hay manera de ser justificados, sino solamente a través de Jesucristo. El ser bueno, el ser leal, el ser fiel es el resultado de algo más grande. Vuelvo a repetirlo: un justo en el Nuevo Testamento es aquel que ha sido justificado por Cristo y como consecuencia es leal, es fiel. En el Antiguo Pacto no podían ser justificados por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido. Pero ahora en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, nosotros somos justificados por la fe en Jesús. Romanos capítulo 5 versículo 1 lo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:22, estoy hablando de quién es un justo, de acuerdo a la Biblia. Dice Romanos 3:22, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, un justo en el Nuevo Pacto, en el tiempo en que vivimos, es aquel que ha puesto su fe, su confianza en Jesús y que como consecuencia sigue los principios morales y espirituales establecidos por Dios. Ahora, una vez que hemos definido lo que es ser justo,
Le quiero decir que hay 4 versículos en la Biblia solamente que de alguna manera repiten la frase: el justo vivirá por la fe. Dígalo conmigo, 1, 2, 3. Otra vez. Otra vez. En el Antiguo Pacto solo hay un versículo que dice eso. Y en el Nuevo Testamento hay 3 versículos que dicen eso. Y estos versículos señalan las características que distinguen a una persona justa, de acuerdo no con lo que la gente piensa, sino de acuerdo en lo que Dios dice. Por ejemplo, vamos al Antiguo Pacto. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Si lo leemos en otra traducción, la NTV dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La TLA, otra traducción, dice: esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí. Entonces, una de las características que distingue a un justo de acuerdo a la palabra de Dios es que el justo vive por su fe, por su confianza y por su total dependencia de Dios. Ese es un justo. El que vive por su fe, su confianza y una total dependencia de Dios. Vive, ya no confía en sí mismo, confía en Dios. De alguna manera hace válidas las palabras de Proverbios 3. No seas sabio en tu propia opinión y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todo lo que hagas y Él enderezará tus veredas. Un justo es aquel, vuelvo a repetirlo, que vive por su fe, su confianza y dependencia de Dios. Es alguien que tiene la humildad suficiente para decir: Señor, te reconozco en todo lo que hago. Lo pequeño, lo grande, lo fácil, lo difícil. Yo tengo que reconocerte en todo, porque mi fe está puesta en ti, mi confianza está puesta en ti, y reconozco que yo dependo totalmente de ti. Creo las palabras de Cristo cuando dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí, llevarán mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, los otros versículos, si vamos al Nuevo Testamento también, el justo vive no por lo que hace para Dios. Escuche esto, porque hay mucho engaño en esto, mucho autoengaño, o teologías que no están enseñando lo que la Biblia enseña. El justo no vive por lo que hace para Dios, sino por la fe en lo que Dios hace y ha hecho. Hay una diferencia. El justo no vive por lo que hace para Dios, porque mucha gente piensa que es justo porque hace cosas para Dios, pero no hay nada que tú puedas hacer que te justifique ante Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucha gente cree que hacer cosas para Dios lo hace justo. Señores, no hay nada que tú hagas que te haga justo delante de Dios. Nada, absolutamente nada. Ejercer mi servicio a Dios, ejercer mi pastorado, no me justifica ante Dios. No me hace justo ante Dios. Ser un líder de alabanza, tener un ministerio, darle de comer a los pobres, aunque es una tarea muy noble y que hay que hacerla. Ayudar a los necesitados, claro que hay que hacerlo. Pero si tú estás buscando ser justificado ante Dios por lo que tú haces, no aplica. La única manera de ser justos ante los ojos de Dios es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. No ganamos el cielo con obras.
El cielo no se gana con obras, ni tampoco para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Nosotros somos salvos por la gracia, y la gracia es un favor inmerecido de Dios. No lo merezco, no he hecho nada para merecerlo, no hay mérito que yo pueda hacer para obtenerlo. La gracia solo se obtiene a través de creer en el regalo que Dios nos ofrece a través de Cristo. Dios nos ha justificado por medio de Cristo. Por eso un justo vive no por lo que hace para Dios, sino por la fe en lo que Dios hace y ha hecho. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora mire Gálatas 3:11. Aquí en los Gálatas había un problema, una disputa. Resulta que el evangelio había llegado a ellos, pero ellos querían seguir viviendo bajo la ley mosaica. Ellos querían regresar a los rudimentos que tenían antes de que Cristo viniera. Y Pablo empieza a hablarles de la gracia del Señor y les dice: no es por lo que ustedes hacen, es más, no es porque ustedes obedecen la ley, porque saben, ni siquiera pueden obedecerla totalmente, van a fallar. De hecho, por eso el Señor mandó a Jesucristo, porque no había manera de que nosotros pudiéramos justificarnos por las obras de la ley. Pero ellos habían agarrado la doctrina de decir: hay que hacer cosas para ser salvo, hay que hacer las tradiciones judías, hay que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y entonces Pablo dice: no es por la ley, es por la gracia de Cristo que somos salvos. Ustedes no pueden ser salvos por la ley. Y por eso les dice en el versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vive por la fe. Como le decía ahorita, la ley era una serie de requisitos que se tenían que cumplir para ser justos. El problema es que nadie lo lograba. Ahora nosotros somos justificados por la fe en Jesús y no por lo que hacemos. No la fe en personas, no la fe en nosotros, no en lo que otros pueden hacer, no en una religión que podamos tener. Lo único que nos hace justos delante de los ojos de Dios se llama nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, el justo vive por su fe, que obedece. Como cree, obedece. Pero no solamente obedece por un tiempo, sino que persevera en Dios y persevera obedeciendo. Un justo que vive por la fe será tentado para desobedecer a Dios, pero no lo hará, porque cree en Dios. No lo ha visto, no lo ha tocado, pero sabe que Dios es real, y por lo tanto lo que Dios dice para nosotros es la verdad. No una verdad relativa, es una verdad absoluta. El justo vive por su fe, que obedece. Es decir, la fe lo lleva a hacer la voluntad de Dios y persevera en Dios. Es decir, no retrocede, no claudica, camina hacia adelante. Y ese es el tercer versículo en el Nuevo Testamento que habla de que el justo por la fe vivirá. Y es Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero los que venimos a las 10 a la reunión de Castillo del Rey La Fe, que animados están, léalo conmigo con convicción. 1, 2, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Amados, el justo vive por la fe obedeciendo a Dios y persevera en esa obediencia sin vacilar. Ahora, ¿qué significa vivir por fe? Le di la base, le di el fundamento de lo que distingue a un justo. Pero cuando nosotros hablamos ando por fe y no por vista, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Y le voy a dar solamente 4 conceptos. Y nos vamos porque hay que desalojar el estacionamiento porque vienen los de la 1. ¿Qué significa vivir por fe? Primero, ¿listos? Vivir por fe es confiar y depender totalmente de Dios. Usted no depende de sí mismo. Usted no depende de lo que tiene. Usted depende de Dios. Su confianza no está en sus capacidades. Su confianza total no está en sus habilidades. Su confianza total no está en sus bienes, sus posesiones o la riqueza que usted pudiera tener. Todo eso es efímero. Todo eso se va. Hoy está, mañana no está. Pero si usted es una persona de los que habla la Biblia, que el justo por la fe vivirá, eso quiere decir que su confianza y su dependencia está totalmente en Dios. Amados, la fe es algo más que creer. No todo el que cree tiene fe. Quedaron serios porque parece una herejía, ¿verdad? Pero escuche esto. No todo el que cree tiene fe. No se engañe. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. La fe es algo más que creer. La fe en Dios es una total dependencia y una completa confianza en Dios acompañada de acción. ¿Está conmigo? No solo se trata, yo creo. Usted pregúntele, haga una encuesta saliendo de aquí y de cada 100 que le pregunte, más de 90 le van a decir, yo creo en Dios, pero siguen viviendo mal. Porque la fe no está completa. Creen que Dios existe, pero no hacen lo que Dios dice. Fe no solamente nos lleva a creer, nos lleva a accionar. Yo creo que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y yo voy a accionar ¿cómo? Confiando en Él, no afanándome, no estando desesperado. Amados, no hay nada en este mundo que nos garantice lo que necesitamos. Solamente lo que nos va a garantizar que tendremos lo que necesitamos es nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pastores, que yo tengo dinero en el banco. Ese dinero mañana puede no estar. Una clonada que te den, te limpian todo. ¿Alguien le ha llamado por teléfono y le han sacado la lana del banco? Yo creo que hay testimonio. Dice los números pensando en que era una llamada del banco. Y a mi hijo se lo hicieron. Lo pescaron novato. Y le quitaron ahí. Y él pensó, es que te van a, la cuenta que tienes te la están hackeando y queremos protegerte. Por favor, danos todos los datos. Y este bárbaro les dio los datos. A los 5 minutos no había nada. ¿Y qué creen que hizo? Pues va con su papá. No se crean. Pero si tú confías en eso, hoy está, mañana no está. Confías en tu salud, hoy la tienes y mañana. La fe es más que creer. La fe es una completa confianza en Dios acompañada de acción, porque no hay nada en este mundo incluso que nos garantice protección. Díganme ustedes, en un mundo tan violento, tan mal que vivimos, ¿tu protección está garantizada? Hermano, ni trayendo guaruras.
¿Qué es lo que nos hace sentir tranquilos y en paz? Saber que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cierto o no? No hay nada que garantice tu protección. Estaba escuchando una noticia de un turista americano que vino a uno de los resorts lujosos en Puerto Peñasco. Y él entró al jacuzzi y estaba en el jacuzzi y se electrocutó en él. ¿Quién piensa que yendo a un hotel bueno, de lujo, pagando una lana, te vas a meter al jacuzzi y te vas a morir? No hay nada que garantice nuestra protección. Lo único que garantiza nuestra protección es que dependemos de Dios. Y que nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Él. ¿Quién te garantiza el mañana? Por eso el justo por la fe vivirá. Yo vivo por fe. Sé que mi mañana, mi futuro, está en las manos del Señor. Y eso me hace dormir tranquilo. Eso me hace dormir en paz. Eso me hace regocijarme y alegrarme en el Dios de mi salvación. No hay nada en este mundo que me pueda garantizar que el día de mañana voy a estar. No hay nada en este mundo que te garantice felicidad. Y si no, pregúntele a la gente que lo tiene todo y sigue siendo un infeliz. En el buen sentido. O sea, que no es feliz, no que es infeliz. No, es que no es feliz. Lo tiene todo. Y miren la cara de la gente que lo tiene todo. Porque el dinero no te da felicidad. Es más, entre más dinero, dijo Salomón, más preocupaciones. Porque Salomón llegó a acumular un chorro de lana. Bueno, lo estoy hablando en el lenguaje actual, ¿ok? Dice Salomón, amontoné riquezas, amontoné, me dice, de cantores, de cantoras, de palacios, de jardines. Dice, no hubo nada que mis ojos desearan que no se lo diera. Y luego dice, pero me di cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Porque la felicidad no lo garantiza los bienes que tenemos. La única manera de garantizar la paz, el éxito y la felicidad es que confiamos en Dios y dependemos totalmente de Él. Por eso el justo, ¿quién te garantiza el sustento? Mire, cuando yo era niño tuve muchos deseos no cumplidos. Para mí comer carne era un lujo. Había semanas en que no había carne. Decía mi mamá, la carne anda en burro. Viene muy lenta, no llega. Y tuve muchos deseos no cumplidos. Usted conoce la historia, mis traumas que le he comentado. Siempre tuve un deseo de una bicicleta. Nunca la tuve. La bicicleta me la regalaron cuando tenía 45 años el grupo de Ujieres de aquí. Siempre quise tener una batería porque a mí la música me apasiona y siempre la batería, y mi batería eran botes de leche Nido y Nan. Y las baquetas eran ramas. Yo agarraba la guitarra, la escoba como una guitarra. Le daba ahí donde están las espigas. Ahí era la y el brazo eran los tonos. Y uno piensa, cuando yo tenga todo eso voy a estar bien y voy a ser feliz. Hoy le digo, puedo comer todo lo que yo quisiera, porque gracias a Dios puedo tenerlo. Puedo comer carne todos los días, pero ya no como carne todos los días, porque hay algo que dice que se llama ácido úrico. Me puedo comer todos los pasteles que quiera, pero el azúcar, la panza. Y por eso hay tanta gente infeliz.
Porque cuando tiene todo lo que deseaba, ahora no lo puede usar. Pero qué dichoso es aquel que dice: Señor, mi felicidad depende de ti. Yo dependo de ti. Sé que separado de ti yo no puedo hacer nada. Por eso, amados, Jesús dijo en Mateo 6, 25 al 33, se los parafraseo, dice: ¿por qué se afanan por el vestido, por la comida? Dice: ¿no ven las aves de los cielos? No trabajan, y nuestro Padre las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Cuántos de aquí crees que valen más que un cotorro? Dile al que está a tu lado: tú vales más que un cotorro. Y el Padre las alimenta. ¿Por qué se afanan? Dependan de mí, confíen en mí, porque nunca habrá un justo desamparado, ni su familia va a mendigar el pan. Dijo Jesús en Mateo 6, y por el vestido, ¿por qué se afanan? ¿No ven que Salomón dice: si Dios viste las flores, que hoy están y mañana no, ¿cómo no los vestirá a ustedes? Ni Salomón, con toda su gloria y su esplendor, se vistió como una flor. Y después dice: dependan de mí, busquen mi reino, busquen mi justicia, y estas cosas les vendrán por añadidura. ¿Cuántos han visto un pájaro estresado en un alambre porque no tiene que comer para mañana? ¿Ha visto un pájaro así? ¿Qué voy a comer mañana? Ellos saben que el que los creó. Y a veces somos más tontos que un pájaro. Porque el pájaro está confiado de que come. Pero nosotros estamos: ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo me va a ir? Y de ahí vienen las enfermedades, y de ahí vienen las cuestiones gastrointestinales, y de ahí vienen los problemas mentales y una serie de cosas. Pero gloria a Dios por aquel justo que depende y confía en el Señor. Diga conmigo: el justo por la fe vivirá. Isaías 26:3 dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Dios ha confiado. Segundo, vivir por fe es creer lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo y hará por nosotros. Si usted logra creer lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que hará por usted, usted va a estar en paz. Piense en todo lo que Dios es, piense en todo lo que Dios hace, piense en todo lo que Dios ya hizo. Si usted cree a la Biblia, se dará cuenta de lo que Dios es. Dios es grande, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, soberano, santo. Los nombres de Dios como Adonai, Él es el Señor; Rafa, nuestro sanador; Jiré, nuestro proveedor; Nisi, mi bandera; Kadosh, Dios santo; Makadech, el que me santifica; Roy, mi pastor; Tsidkenu, mi justicia; Jehová Shalom, es mi paz y mi prosperador. Lo que Dios ha hecho es que nos ha justificado y salvado, redimido, aceptado, adoptado, justificado, bendecido por medio de Cristo Jesús. Lo que Dios hará, creo que Dios hará grandes cosas, nos bendecirá, nos guiará, nos ayudará. El salmista dijo: aún después de la muerte, Dios me va a guiar. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Nuestro Dios puede hacer más allá de lo que nosotros pensamos. Nosotros somos limitados, nuestra mente es limitada, pero nuestro Dios es ilimitado. Tercero, vivir por fe, y este es muy importante, es obedecer lo que Dios demanda. Si usted dice: yo tengo fe, pero usted no hace lo que Dios demanda, usted no tiene fe. O podría estar rebelándose contra lo que Dios dice. Si tiene fe y no lo hace, dice la Biblia que lo que no es de fe es pecado. Y ahí es donde se congelan muchos creyentes.
Señor Jesús un día preguntó: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? O sea, yo compartí esta plática, la compartí el viernes con los varones, en la carne asada, con guacamole, frijoles a la charra, quesadillas, una Pepsi sudadita. ¿Por qué, dijo Jesús, me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Yo aquí puedo llamarle Señor, Señor, pero afuera hacer lo que me da la gana. La verdadera fe me lleva a llamar a Dios Señor, Señor, porque Él es el Señor, porque Él es el que manda. Y cuando actúo en base a eso. Hago lo que Él dice. ¿Y por qué la gente le dice Señor, Señor y no hace lo que Él manda? Porque la gente quiere hacer lo que quiere. Porque la gente quiere hacer lo que piensa. Porque la gente dice: ¿y si otros lo hacen, por qué yo no? Pero vivir por la fe en Dios es creer que lo que Dios dice es correcto, es verdad, y no lo cuestiono. Me alineo a eso. Yo quiero decirle, yo por mi lado he decidido que ninguna palabra de Dios la voy a cuestionar. Usted puede cuestionar lo que yo le diga. Usted puede cuestionar muchas cosas acerca de mí, pero nunca cuestione la palabra de Dios. Porque tratar de cuestionar a Dios es dudar. Y la duda no tiene nada que ver con la fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La verdadera fe obedece, hace lo que Dios demanda, persevera, aun y a pesar de que no sea fácil obedecer o esperar. La verdadera fe no cuestiona lo que Dios dice. Si Dios dice no, es no. Bueno, es que Dios dice que no, pero yo pienso que soy la excepción. Dios dice que nomás debo tener una sola mujer, pero Dios me hizo bien querendón. ¿Qué quieren que haga? No, si Dios dice que es una, es. Díganlo bien, hombres. Si Dios dice que es una, es. Y si no, denle un pellizco de mi parte, señora. Y si Dios dice que es un solo esposo, es uno. Si Dios dice que no, es no, punto. Si Dios dice que sí, es sí. Dice la Biblia que en los últimos tiempos a lo bueno se le llamará malo, y a lo malo se le llamará bueno. Para mí lo bueno es lo que Dios dice que es bueno. Para mí malo es lo que Dios dice que es malo. Independientemente de que sea una persona pensante, inteligente, aletrada, capacitada, estudiada. Si Dios dice que no, aunque yo piense que sí, es no. Porque a veces pensamos que nuestro conocimiento, nuestra manera, nuestra preparación puede contradecir lo que Dios dice. Y la verdadera fe no contradice lo que Dios dice. En la Biblia encontramos lo que Dios demanda de nosotros, y quien realmente tiene fe va a obedecer lo que Dios me demanda. Y si creemos y no obedecemos, pues entonces podría ser rebeldía. O la otra forma por la que no hacemos lo que Dios demanda es porque realmente no conocemos a Dios y lo que Él quiere de nosotros. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. 3. Fe o vivir por fe es creer en las promesas de Dios y esperar su cumplimiento. Amados, si Dios ha prometido, crea que lo hará. Si Dios ha prometido, el Señor lo va a cumplir. La Biblia está llena de promesas para nosotros en todas las áreas. La Biblia, Dios promete que nada nos falta. Dios promete bendición. Dios promete vida abundante. Dios promete todo lo que necesitamos para este mundo presente en el que vivimos. Promesas para vida eterna, en fin. Dios ha hecho promesas a sus hijos, y la verdadera fe la cree y actúa en consecuencia. Amados, vivir por fe es creer en las promesas de Dios y esperar su cumplimiento.
El apóstol Pablo nos dice, estad siempre gozosos. ¿Cuánto hay que estar gozosos? ¿Cada domingo? ¿Cada que te pagan la quincena? ¿Cada que tu esposa te da masajes? ¿Cuándo hay que estar gozosos? La Biblia dice que seamos como Habacuc, cuando dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque los labrados no den mantenimiento y no haya productos en el olivo, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dijo Habacuc, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero Pablo, ¿cómo quieres que yo siempre esté gozoso si estoy enfermo? Pero Pablo, tú dices que esté siempre gozoso, pero no tengo para pagar mi casa. ¿Cómo? Pero Pablo, tú dices que siempre esté gozoso, pero estoy lleno de problemas, de depresión y una serie de cosas. No tengo motivos para estar gozoso. Pero Pablo, ¿cómo quieres que me goce si el banco me está quitando mis bienes porque no pude suplir las deudas? Pablo, ¿cómo quieres que me goce si mi esposo me abandonó? O mi esposa me abandonó. Pablo, ¿cómo quieres que me goce si fui abusado de niño y lastimado por una persona mayor? ¿Cómo quieres que me goce, Pablo, si me defraudaron? La persona en que yo confiaba me defraudó y me traicionó. Y podríamos ponerle muchos cuestionamientos a lo que Pablo dice, estad siempre gozosos. Y decidir estar amargados o estar tristes, con sentimientos de rencor y de venganza. O podemos decir, si Dios lo dice, lo voy a hacer. Y cuando tú lo haces, el gozo del Señor será tu fortaleza. Y que sea al principio, cuando te empieces a gozar, no vas a sentir esa sensación de gozo y alegría, pero en un acto de fe, porque el justo por la fe vivirá. Dios hará derramar sobre ti su Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es el gozo de Dios en tu vida. Pablo, el Señor dijo, no se alegren o no se regocijen de que los demonios se sujetan en mi nombre. Le dijo a sus discípulos cuando echaban fuera demonios, y ellos llegaron y dijeron, oye Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dijo, no hombre, no se maravillen de eso, no se gocen de eso. Gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Quizá no tengas dinero, pero tu nombre está escrito en los cielos. Quizá no tengas salud, pero tu nombre está escrito en los cielos. Quizá no has logrado lo que tú quisieras, pero tu nombre está escrito en los cielos. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, lo obedezco y acciono y vivo en el gozo del Señor. Porque el justo por la fe vivirá. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Diga conmigo, por medio de mí. Mire, escuche esto. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Lo resumo de esta manera. Dios ya dijo sí, y yo respondo. Dios ya dijo, nada te faltará, y yo veo el refri y no hay más que cubitos de hielo y medios nejos porque las agarré del agua que todavía no es potable. Pero si Dios dijo que nunca habrá un justo desamparado ni su familia mendigará el pan aunque vea solo un cubo de hielo todos sucios, yo digo un rotundo, porque Dios ya dijo sí y yo digo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, vivir por fe es creer que Cristo regresará.
y esperar con temor reverente y a la vez con mucho gozo su venida. Los primeros discípulos eran perseguidos de una manera impresionante. Morían por su fe. Martirizados. Puestos como lumbreras en las calles de Roma, como antorchas, quemados vivos. Y cuando ellos veían todo eso, no renegaban de su fe. Ellos solamente decían: Señor, ya ven. Ven, yo espero tu venida. Necesito que nos vengas a rescatar de esto. Muchos murieron sin que Cristo viniera, pero para el que muere en Cristo es como si Cristo viniera. Y nunca claudicaron de su fe, porque ellos esperaban con gozo la venida de Cristo. Pablo pensó que en su tiempo Jesús vendría. Los apóstoles pensaron que en su tiempo Jesús regresaría, y por eso ellos vivían una vida de temor reverente y a la vez con mucho gozo, porque lo estaban esperando. Hoy se ha perdido el temor de Dios, iglesia. Hoy hay cristianos fornicando, adulterando, haciendo fraudes. Yo de repente me doy cuenta de noticias que me conmueven y digo: ¿cómo puede ser posible que alguien pueda levantar las manos y decir te amo, Señor, pero esté en fornicación? ¿Cómo puede ser posible que alguien levante las manos y dance y adore, o incluso hasta participe en un ministerio y está viviendo en pecado? Y se ha perdido el temor de Dios. ¿Y sabe por qué se ha perdido el temor de Dios? Porque se nos ha olvidado que un día Cristo regresará. Cristo va a regresar. Yo no sé usted, pero yo soy peregrino en esta tierra. Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Voltea al que está al lado, dígale: estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Porque pertenecemos a un reino espiritual, el reino de los cielos. Nuestra ciudadanía, dijo el apóstol Pablo, está en el cielo. Y aquella persona que tiene fe en Cristo vive cada día de su vida como si ese día fuera a regresar el Señor. El que no tiene fe en Cristo le da rienda suelta a su carne, le da rienda suelta a su pecado. O quizá usted diga: bueno, pero sí tengo fe, pero como que ya sigo pecando, entonces me rebelo contra lo que Dios dice, que es peor. Pero la Biblia dice que todo aquel que tiene la esperanza de la venida de Cristo se purifica, así como Él es puro. Una persona de fe vive esperando cada día que su Señor regrese. Una persona de fe vive cada día con temor delante de Dios, decir: Señor, quiero ser como esas vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas. Quiero ser como ese que le diste 2 talentos y te trajo 4. Le diste 5 y te trajo 10. Y no quiero ser como el siervo malo y negligente que escondió su talento. Y tú le dijiste: siervo malo, ¿por qué lo escondiste? Si hay algo que nos va a mantener en limpieza, en pureza y en santidad, porque vivimos en un mundo sucio y contaminado, y a veces no podemos evitar que este mundo nos contamine. Pero si hay algo que todos los días antes de dormir te llevará a doblar tu rodilla y decirle: Señor, si hice algo mal, perdóname, es saber que Dios puede regresar durante la noche. Si hay algo que en la mañana cuando te levantas dices: Señor, yo no quiero caer en tentación, líbrame del mal, no quiero ofenderte. Es la fe en que Cristo puede regresar ese día. Una iglesia que espera la venida de Cristo se va a santificar. Y yo le pido a Dios
que cada persona que viene a esta casa, el hecho de saber que Cristo viene, le haga vivir una vida en santidad. No perfecta, porque todavía cometemos errores, pero cada día vas a la cruz. Cada día vas a la cruz y le dices: Señor, cualquier pecado en mi vida, límpialo por tu sangre. Y no porque me siento condenado o porque tengo miedo que Dios me castigue, no. Es porque quiero estar listo para cuando Él venga. Porque el justo por la fe vivirá. Tito 2:11 al 13 dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo, antes de morir, dijo estas palabras, 2 Timoteo 4:6 al 8: porque ya estoy para ser sacrificado. Él decía: ya me van a matar. Él sabía que lo iban a matar. Ya va a llegar el momento en que me van a apresar y me van a matar, me van a torturar y me van a matar. Ya estoy a punto de ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Pero después él afirma: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El justo vivirá por la fe de que Cristo regresa, se alegra en ello, ama su venida y se prepara para el encuentro con su Dios. El justo por la fe vivirá. Dele la gloria al Señor este día.